Bienvenidos de nuevo, entusiastas de la realeza. Prepárense para un capítulo explosivo, nunca antes visto, de la monarquía británica que podría cambiar para siempre el futuro de la familia real. Estamos a punto de descubrir un escándalo financiero tan masivo, tan profundamente enredado dentro de los más altos escalones de la sociedad británica, que amenaza con sacudir la monarquía hasta sus cimientos. Las revelaciones son impresionantes, las acusaciones son impactantes, y las apuestas nunca han sido tan altas. En el episodio de hoy, nos adentramos en una historia que tiene todo el drama de una telenovela real, pero con consecuencias reales, los vínculos financieros ocultos de la reina Camilla, revelaciones explosivas y la creciente tensión entre el príncipe William y su familia real. Todo comenzó de manera inocente, o al menos, eso parecía al principio. Un informe bastante mundano fue filtrado a finales de 2023, uno que examinaba las finanzas de la familia real. Se suponía que era un documento rutinario, detallando la asignación de los fondos y los gastos reales. Sin embargo, lo que se reveló en el informe envió ondas de choque a través de los medios y golpeó a la familia real como un tonel de ladrillos. Mala conducta financiera, riquezas no divulgadas y una serie de cuentas offshore parecían estar directamente vinculadas a los más cercanos confidentes de la familia real, y lo más alarmante, la familia de Camilla fue nombrada en el centro de esta tormenta creciente. Lo que comenzó como una auditoría financiera rápidamente se convirtió en un escándalo real total que dejó a los medios y al público en un frenesí. Pero no se trataba solo de dinero. Se trataba de algo mucho más siniestro. La hermana de Camilla, Annabel Elliot, que alguna vez fue considerada una figura periférica en los asuntos reales, se convirtió en el punto focal de toda la controversia financiera. Annabel siempre había sido parte del círculo íntimo real, una fija en las reuniones familiares y los eventos, pero su papel en los tratos financieros de la monarquía nunca había sido examinado. De repente, eso iba a cambiar. Los documentos revelaron que Annabel no solo había estado involucrada en proyectos reales, sino que también había estado gestionando fondos reales en cuentas offshore que antes eran desconocidas para el público. La situación no era solo un escándalo financiero, sino una violación de la confianza. Una traición al pueblo británico por parte de la misma familia que se suponía debía encarnar los más altos estándares morales. El negocio de diseño de Annabel, que alguna vez se consideró un asunto familiar pintoresco, ahora parecía ser algo más que una simple empresa. Surgieron informes de que su negocio había sido utilizado como una tapadera para transacciones financieras, canalizando millones de libras a cuentas offshore inalcanzables vinculadas a figuras sombrías en las finanzas internacionales. La misma idea de que la familia de Camilla estuviera implicada en tal esquema dejó a muchos preguntándose, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Estaba la monarquía misma involucrada, o eran simplemente las víctimas de la avaricia de una familia? Y si la familia real era realmente inocente, ¿por qué no sabían lo que estaba ocurriendo? A medida que las revelaciones continuaban desarrollándose, se hacía cada vez más claro que el escándalo no era solo un asunto financiero. Era una crisis real. El príncipe William, quien había sido visto durante mucho tiempo como el futuro de la monarquía, se encontraba en la posición más difícil de su vida. El público exigía respuestas, y los medios eran implacables. ¿Cómo respondería el príncipe William a estas explosivas acusaciones? ¿Y qué significaría esto para la monarquía de cara al futuro? William, conocido por su calma y compostura, sorprendió a muchos cuando hizo una declaración pública que no dejó mucho a la imaginación. El príncipe declaró que si las acusaciones eran ciertas, aquellos responsables del escándalo enfrentarían las consecuencias completas de sus acciones. El tono fue severo, directo y mucho más tajante de lo que cualquiera esperaba. Sus palabras no solo iban dirigidas a la familia de Camilla, sino que también insinuaban un desafío más amplio a la propia institución de la monarquía. William no solo defendía a la monarquía, estaba declarando la guerra. ¿Podría ser este el momento en que el príncipe William finalmente se distanciara de la influencia de la vieja generación real? ¿Estaba tal vez distanciándose de la familia de Camilla y preparándose para un cambio revolucionario dentro de la monarquía? Algunos informantes comenzaron a especular que William estaba preparando el terreno para una nueva monarquía, una en la que él sería el único tomador de decisiones, sin espacio para tratos familiares turbios ni corrupción financiera oculta. A medida que pasaban los días, surgían más detalles sobre las cuentas offshore, sobre las figuras sombrías que habían estado involucradas en las transacciones y sobre cómo los fondos reales habían sido utilizados de maneras que nadie había previsto. La creciente frustración de William se hizo evidente, y muchos expertos en la realeza sugirieron que este escándalo estaba lejos de haber terminado.
¿Podría ser que William comenzaba a temer por su futuro papel? Estaba preparándose en silencio para la posibilidad de que esta crisis pudiera destruir su visión de la monarquía. Mientras que la respuesta pública y directa de William, la reina consorte Camilla, permaneció extrañamente en silencio. Su familia había sido implicada en un masivo escándalo financiero, pero ella se negó a hablar. ¿Por qué el silencio? ¿Era culpa, o había una razón mucho más profunda para su renuencia a comentar? Camilla, que había pasado años construyendo su influencia y forjando su papel como una figura clave en la familia real, ahora parecía estar a la defensiva. Su silencio solo profundizó el misterio que rodeaba la participación de su familia en el escándalo. ¿Estaba tratando de proteger a su familia, o estaba tan inmersa en los tratos financieros que no podía hablar sin incriminarse a sí misma? Algunos comentaristas reales comenzaron a cuestionar si Camilla estaba involucrada en las transacciones offshore ella misma. Podría haber estado al tanto de lo que estaba ocurriendo, o su familia actuaba completamente de manera independiente de ella. Cuanto más pasaba el tiempo sin una explicación clara por su parte, más el público comenzó a sospechar que el silencio de Camilla era un movimiento deliberado para protegerse. Pero, ¿era realmente autopreservación, o había algo mucho más peligroso al acecho en las sombras? Comenzaron a surgir rumores de que los lazos familiares de Camilla iban más allá de Annabel. Algunos informes sugerían que ella había estado cerca de otros individuos poderosos, personas con influencia tanto en las finanzas como en la política, que podrían haber estado involucrados en el blanqueo de fondos reales. Si esto fuera cierto, esto significaría que la familia de Camilla no solo era una pequeña parte de la red financiera de la monarquía, podrían haber sido un engranaje central en una enorme máquina financiera que abarcaba continentes. Pero el silencio no terminó allí. La posición de Camilla dentro de la familia real estaba rápidamente deteriorándose. A medida que su reputación era arrastrada por el barro, los asesores reales comenzaron a buscar maneras de distanciar la monarquía del escándalo. Si Camilla había estado involucrada directamente, ¿qué significaría esto para el reinado de Carlos? Y si el mismo rey era cómplice sin saberlo de los tratos financieros, ¿cuánto tiempo podría durar su reinado antes de que el escándalo llegara a su puerta? Con cada día que pasaba, se hacía más claro que el príncipe William estaba tomando el control como el futuro de la monarquía. Su respuesta al escándalo fue contundente, casi como si estuviera posicionándose como el guardián de la corona, alguien dispuesto a dar pasos drásticos para purgar la monarquía de la corrupción. ¿Era este su momento para ascender al poder? ¿Era este el escándalo perfecto que le permitiría consolidar su poder, cortar lazos con el pasado y finalmente convertirse en el monarca que el pueblo británico había estado esperando? ¿Podría el escándalo finalmente llevar a una división dentro de la familia real, con William distanciándose tanto de Camilla como del rey Carlos? Tal vez William estaba silenciosamente sentando las bases para asegurar que la monarquía fuera reestructurada, con él en la cima y aquellos que estuvieron involucrados en la corrupción financiera apartados. Pero había una pregunta más grande flotando en el aire: ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo para la monarquía? ¿Podría sobrevivir a un escándalo de esta magnitud, o se derrumbaría bajo la presión? La familia real estaba en una encrucijada, y el futuro de la monarquía misma era incierto. A medida que la historia continúa desarrollándose, el futuro de la monarquía británica sigue estando en el filo. La respuesta del príncipe William podría definir su reinado, mientras que el silencio de Camilla puede sugerir secretos más profundos que aún nadie ha descubierto. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Se convertirá el príncipe William en el monarca que necesita el país, o el escándalo derribará la misma institución que él estaba destinado a liderar? El próximo capítulo promete estar lleno de más giros, vueltas y revelaciones impactantes. Manténganse sintonizados, porque este drama real está lejos de terminar. El público británico podría ser testigo del desmoronamiento de una institución que ha perdurado durante siglos. ¿Y quién saldrá victorioso? Solo el tiempo lo dirá.